Lo que suele denominarse bajo el concepto de estrategias narrativas, cabe ubicarlo en un marco más amplio que es el de estrategias discursivas, porque cuando construimos un discurso, cuando lo transmitimos, aunque lo narrativo sea un elemento muy importante, lo narrativo no agota todo el campo de lo discursivo. A la hora de explicar el lenguaje en general y en concreto la lengua española, cómo se aplica a los medios discursivos, y por medios discursivos entendemos esas mediaciones gracias a las cuales podemos de forma armónica e entrelazada argumentar, persuadir y comunicar en conjunción. Y una vez ya conocemos los rudimentos básicos de qué sea la argumentación, la persuasión, la comunicación, la escritura, la lectura y asimismo lo visual como base del audiovisual, podemos adentrarnos ya en este elemento clave de las estrategias narrativas como un subconjunto dentro de las estrategias discursivas. Paso previo, a su vez, para poder saber las claves sobre cómo difundir discursos orales y textos escritos. Lo acabamos narrando, pero también sirviéndonos de otros recursos poéticos, dramáticos, dependerá del contexto en el que construyamos nuestro discurso. Pues no es lo mismo escribir una carta, que un memorando, que una instancia, que un acta, que un currículo, que un guión, y un guión puede ser para una película, o para un vídeo, o para una charla, o construir un artículo académico, o la defensa de un trabajo académico, o un dossier para un debate, o un blog en cuanto cuaderno de bitácora en red. Si cambiamos el contexto, cambiamos las estrategias narrativas. Y es que hay tantas formas textuales de carácter narrativo como fines podamos albergar a la hora de querer transmitir un discurso. Y esto hay que añadir otro factor. Cada tradición ha ido estableciendo unas normas específicas de lo que sería, lo que supondría un buen ejemplo dentro de un juego lingüístico determinado. Un buen ejemplo de acto discursivo con tonalidad narrativa. A partir de ahora nos vamos a basar en el libro El español correcto del Instituto Cervantes, que nos explica que a los dos canales básicos de transmisión de mensajes, la oratoria y la escritura, se ha ido sumando a finales del siglo XX y sobre todo a lo largo del siglo XXI un tercer canal, Internet, que siendo un canal eminentemente escrito, también alberga formas provenientes de la oratoria. Nos comenta el Instituto Cervantes que los textos se diferencian por su grado de formalidad, habiendo pues textos informales y textos formales. Los textos informales se dirigen a un receptor conocido, a un amigo, mientras que los textos formales se dirigen a un receptor desconocido o con el que no tenemos confianza, o un receptor con el que tengamos confianza, pero este contenido concreto está en un contexto profesional. Como no todos los textos se crean bajo los mismos objetivos, persiguiendo los mismos fines, entonces cada texto tendrá su propia peculiaridad, su manera de ser escrito. Y todo esto tiene que ver con las tácticas narrativas que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestra finalidad. Un tipo de texto que nos explica el Instituto Cervantes es la carta, que es uno de los medios discursivos con mayor raigambre, con mayor tradición, pero que se ha visto actualizado gracias a los recursos electrónicos. Y recordamos que en español lo correcto es utilizar la expresión correo, enviar un correo electrónico y no otras palabras, otras expresiones. Suele presentar la carta los siguientes elementos. Voluntariamente se puede poner la ciudad o no, pero lo que sí hay que poner es la fecha y en orden ascendente, es decir, el día en el que estamos, el mes en el que estamos y el año en el que estamos, escribiendo en números tanto el día en el que estamos como el año en el que estamos, y el mes en el que estamos con letra, en letras. A continuación tiene que haber un saludo, sin indicar temporalidad, porque el receptor no está obligado a recibir el correo o la carta en la misma franja horaria en la que nosotros hemos escrito. Entonces, ni ponemos buenos días ni ponemos buenas tardes. A continuación viene el cuerpo del texto, evidentemente un texto bien presentado, un texto claro, directo, que vayamos sin rodeos al asunto, con sentido y evitando formas coloquiales, aunque conozcamos a la persona y sin cambiar nuestra forma de dirigirse o dirigirnos al lector sobre la marcha. Porque algunas personas empiezan con el usted, empiezan con un trato de cortesía, pero a lo mejor escriben el correo o la carta en tiempos distintos porque en medio tiene otra tarea o por el motivo que sea, a mitad carta, a mitad correo,
empiezan a tutear y eso no es correcto. Finalmente se cierra con una despedida y con una firma. Otro tipo de escrito que nos dice el Instituto Cervantes es el memorando, que es un tipo de escrito que se incluye dentro de la comunicación interna de una empresa, que nos permite intercambiar información de forma rápida y breve. Por ello es muy importante saber expresar lo que se desea de forma concisa y comprensible. Precisamente por eso es recomendable pensar y ordenar las ideas antes de empezar a escribir. El memorando horizontal, porque también habría un memorando vertical, memorando horizontal, que es el que ocurre, que la transmisión del mensaje es entre personas que tienen la misma jerarquía, que tienen el mismo rango, permite un tono más coloquial, pero cuidado, que se permita mayor coloquialidad en el memorando horizontal, eso no quiere decir que podamos caer en la descortesía o descuidar la escritura. Pasamos a la instancia. La instancia es un tipo de texto que va dirigido de un subordinado a un superior y en el que se expone una o varias situaciones y tras la exposición, se solicita algo. Normalmente consiste en datos personales más el cuerpo del texto, que consiste en un expone, o sea, fulano de tal, etcétera, etcétera, expone los puntos que expone y finalmente un solicita. Tras la exposición hay una solicitud. Expone por lo tanto, en consecuencia, o por ese motivo, solicita, a continuación viene la fecha, viene la firma, y este orden es fundamental para la adecuada comprensión del mensaje. También nos habla del acta, que es un documento de creación y uso exclusivamente interno a cualquier organización, cuya función principal es resumir y dejar constancia por escrito del desarrollo y conclusiones extraídas a partir de una reunión. Se podría decir que un acta es el resumen de una reunión. El resumen de una reunión que tiene que tener unos elementos: encabezamiento, indicar el número de asistentes, los puntos del orden del día tratados, el cierre del acta y el pie del acta. Solo hay que incluir lo importante, no hay que escribir absolutamente todo lo que se ha dicho. Y sobre todo hay que evitar, el que redacta el acta tiene que evitar poner su opinión personal. Bueno, podrá transmitir la opinión personal que dijo en la reunión, pero no puede añadir ahora su propia opinión personal después, con posterioridad a la reunión. Todo esto con una redacción que implica el uso de un lenguaje administrativo específico que hay que conocer y finalmente se apunta la hora de inicio y de cierre. También nos habla el Instituto Cervantes del currículum. En español se dice currículum, si lo quieres poner en expresión latina sería curriculum vitae, pero entonces tienes que marcar que es una palabra de una lengua extranjera. El currículum es nuestra carta de presentación a la hora de buscar empleo. Y en esta carta, en este currículo, quedará reflejada tanto nuestra formación como nuestra experiencia laboral anterior. Existen distintos tipos: el currículo cronológico convencional, el currículo funcional, donde se ponen los datos más relevantes en función al perfil que nos estamos dirigiendo, y el currículo cronológico inverso, empezando por las actividades más recientes. Un currículo debe ser siempre, en todo momento, claro, preciso y veraz. Nos vamos ahora a otro texto interesante, Las claves de la argumentación, de Anthony Weston, de 1987, y vamos a hacer una lectura. Todo lo que vamos a decir va a ser literalmente igual. Anteriormente, cuando estábamos hablando de los distintos tipos de textos según Instituto Cervantes, estamos haciendo una lectura literal de lo que sale en este libro, y ahora vamos a hacer una lectura literal de Las claves de la argumentación de Anthony Weston de 1987. Empecemos pues. Reglas generales para argumentos cortos. Identifique las premisas y la conclusión con claridad. Desarrolle sus ideas en el orden natural. Parta de premisas fidedignas. Sea concreto y conciso. Céntrese en lo sustantivo, no en las connotaciones que puedan albergar, que se puedan desarrollar. Sea coherente en el uso de términos. Otro apartado. Reglas para construir generalizaciones. De varios ejemplos, pero elija ejemplos representativos. Conozca los porcentajes totales de acierto sobre el número de intentos. Use las estadísticas, pero bajo una óptica crítica. Otro apartado de claves de argumentación. Si pretende construir una analogía, sepa que las analogías requieren similitudes relevantes. Otro apartado. Si va a utilizar fuentes, cítelas.
busque fuentes informadas, busque fuentes que sean imparciales, verifique las fuentes. ¿Y eso cómo se hace? Pues comparando el dato con de una fuente con otras fuentes. Use Internet, pero con cuidado. Otra recomendación de las claves de la argumentación es, si va a construir argumentos sobre causas, sepa que los argumentos causales empiezan con correlaciones, que las correlaciones pueden tener explicaciones alternativas. Asuma la explicación más probable, espere encontrar complejidad y así podrá construir una argumentación causal interesante. Para construir argumentos largos, explore la cuestión, explique detalladamente ideas básicas en forma de argumento, defienda cada premisa básica en un argumento propio y considere las alternativas. Consejos o normas para construir ensayos argumentativos. Sea directo, sin florituras ni rellenos. Haga una propuesta en firme. Es decir, no solo un posicionamiento, sino un posicionamiento con una motivación, con un motivo, con un porqué, con una razón. Entonces, posicionamiento más una razón que lo justifique, eso es una tesis, una propuesta en firme. La parte principal de su ensayo es el argumento. Es decir, primero hay que presentar de forma concisa esas premisas de las que queremos hablar para tener una idea general. Adelantar las premisas, pero luego hay que desarrollarlas y desarrollarlas poniendo ejemplos para que se pueda entender. Siempre habrá algunas premisas que puedan requerir unas defensas, unos desarrollos más complicados. Complicación que sí nos obliga a realizar ciertas explicaciones que aparentemente nos estamos saliendo del hilo conductor, del hilo argumentativo, aunque tiene que venir a cuento esa explicación, pues cuando hemos acabado dicha explicación volvemos al hilo argumentativo, pero eso lo hacemos notar al oyente, al lector, de que estamos retomando otra vez el hilo argumentativo. Así pues, si somos capaces de entrelazar de forma clara todas estas premisas que llegan a una conclusión, tendremos un ensayo sólido. Pero no hemos acabado el ensayo, hemos acabado la parte argumentativa del ensayo, hay que seguir. Exponga detalladamente las objeciones y dele respuesta a las objeciones. Recoja reacciones. Reacciones se refiere que cuando ya se ha acabado tu ensayo, pásaselo a unos amigos y a ver qué te comentan. Y recoge esas reacciones. Y sea modesto. Ni excesivamente humilde intelectualmente, ni grotescamente pedante, y como si tú hubieras solucionado aquí el mayor problema del mundo. Hay que mostrar cierta seguridad, hay que mostrar convicción, pero dentro de una modestia intelectual. Nos pasamos ahora a la escritura de guiones de Rip Davis, 2004, escribir guiones, desarrollo de personajes. Pues una cosa tiene que quedar bien clara. Bueno, a partir de ahora todo lo que estamos diciendo es una lectura textual de Davis. Y es que cuando vemos una función en el teatro, o vemos una película, o escuchamos una obra, una serie por la radio, pues aunque lo que más nos llama la atención sea, por ejemplo, una fotografía sorprendente en una película, o un diálogo logrado, o una destacable introspección sobre la vida en una serie radiofónica, de hecho, son los personajes lo que nos marcan la trama narrativa, son los personajes lo que enlazan todos estos elementos. Porque una fotografía solo logra su pleno efecto en una película si consigue transmitir algo sobre el lugar en el que los personajes están experimentando sensaciones, experiencias interesantes. Asimismo, un diálogo solo funciona únicamente en la medida en que es adecuado para un determinado personaje, en un determinado contexto y en un determinado momento. Es decir, todos los elementos de una obra o una película están interrelacionados y el más importante de todos los elementos es el personaje, son los personajes. El primer requisito de todo guión es que mantenga la atención de la audiencia de principio a fin. Nos dice Davis, existe una gran diferencia entre la presentación de un personaje en una novela o en un relato y por otro lado en los medios teatrales, cinematográficos, radiofónicos o televisivos. La diferencia radica en que en los textos, ya sea novela o sea un relato, hay una voz, bueno, a veces puede ser varias voces, pero realmente es una sola, hay una voz que habla directamente al lector. Esa voz puede ser en primera persona, puede ser en tercera persona, puede ser una voz omnisciente, puede ser una voz limitada, puede ser una voz fiable,
puede ser una voz engañadora, pero siendo siempre el narrador un mediador entre los acontecimientos que se van describiendo, los acontecimientos descritos y el lector. Pero en los medios que hemos nombrado, teatrales, cinematográficos, radiofónicos, televisivos, pues en esos medios normalmente no existe tal guía. O sea, normalmente nosotros lo que hacemos es ver directamente o escuchar, si estamos en la radio, ante la radio, ver a ciertos personajes cómo hablan entre ellos, cómo actúan y cómo llevan a cabo una vida. Nosotros vemos y escuchamos directamente. Nos dice David que uno de los mayores retos con los que se enfrenta el dramaturgo es crear personajes fuertes, creíbles, por los que la audiencia se interese sin necesidad de recurrir a un narrador. El elemento básico común entre los medios teatral, cinematográfico, radiofónico y televisivo que resulta de mayor importancia es una caracterización lograda, y en torno a este elemento giran otros elementos, y otros elementos principales podrían ser la necesidad de un diálogo efectivo, también de un argumento consistente. Argumento se refiere aquí a una trama, pero todo esto girará en torno al elemento más relevante, que es una caracterización lograda, caracterización de los personajes. También nos dice David que respecto a los consejos sobre cómo escribir guiones, él ha escrito un libro, pero él no lo considera una ortodoxia, un dogma, porque no hay que caer en las prescripciones, pues existe una multitud de géneros y estilos diversos a la hora de contar una historia. Y nos vamos ya a Chris Anderson, Charlas TED de 2016, para centrarnos en las estrategias narrativas a la hora de planificar una charla que tenemos que realizar. Nos dice Anderson, las historias presentan un irresistible encanto. Podemos retrotraernos a los tiempos en el que, alrededor de una hoguera, el viejo del lugar contaba historias a todo el mundo y especialmente a los niños, pero todas las personas se quedaban embobadas escuchando esas historias alrededor de un fuego. Al punto de que nos ha ayudado, el hecho de contar historias nos ha ayudado a convertirnos en lo que somos. Nuestra especie es lo que es porque somos contadores de historias. Y ese hecho de contar historias ha moldeado, ha estructurado nuestra mente. La mente humana evolucionó paralelamente al relato de historias. Y es que al escuchar historias, seguramente o posiblemente las historias, contribuyeron a dar forma a la manera de compartir y recibir información de nuestra mente. Por lo general, las historias cuentan con una estructura simple, una estructura lineal, que facilita su seguimiento. ¿Y por qué han triunfado las historias durante tantos miles de años? Porque un factor clave es que el que escucha empatiza con los personajes, empatiza a lo mejor con cierto personaje, el personaje principal, pero hay una empatía. Y eso, aunque Chris Anderson no lo nombre, quizá tenga que ver con las neuronas espejo, de que somos seres, somos primates capaces de empatizar con lo que vemos, en este caso con los que escuchamos, pero al escuchar nuestra mente recrea ciertas escenas y es como si viésemos esas escenas. Nos metemos en la película, en la historia, y por eso podemos empatizar. ¿Cuál es la fórmula clásica de una historia? Pues nos dice Anderson que la fórmula clásica de una gran historia es simplemente un protagonista con unas metas concretas, más bien una meta concreta, se tropieza con obstáculos a la hora de conseguir dicha meta, sobre todo hay obstáculos inesperados y se produce una crisis. Y de esa crisis el protagonista sale con esfuerzo, pero al final vence el obstáculo en cuestión y al final todo esto conduce a un clímax y a un final, a un desenlace potente que deja al escuchante maravillado. Nos dice Anderson, cuando se trata de compartir una historia desde un escenario, pues nos da una serie de consejos. Básala en un personaje por el que tu público pueda sentir empatía, por lo que acaba de decir. Las grandes historias son las por las que sentimos empatía por el personaje que va resolviendo obstáculos. Crea tensión, como las grandes historias, que se llega a un punto de clímax. Ofrece el nivel adecuado de detalle. Y concluye con una resolución satisfactoria. Nivel adecuado de detalle, o sea, el nivel que haga falta, pero no más ni menos. No más, porque sobrecargas de matices innecesarios para el lector, le puedes aburrir, y tampoco menos, porque si no, el colorido narrativo es insuficiente y no se llega a captar el hilo narrativo.
Las historias también pueden ser de nuestra propia cosecha, no de nuestra imaginación, sino basadas en nuestra propia biografía. Y nos dice Anderson que sí, que muy bien, que las historias pueden ser de nuestra propia vida. Pero entonces cuidado, porque cuando contamos historias de nuestra vida tendemos a sobrecargar de matices, de detalles que para nosotros son muy importantes, porque nos pasaron a nosotros y creemos que eso tiene mucha relevancia. Pero para quien nos escucha, posiblemente y seguramente no tendrán tanta importancia o no tendrán ninguna. Entonces podemos cansarles antes de tiempo y nos dejan de escuchar. Lo que está claro, nos dice Anderson, que si quieres contar una historia, cuéntala, pero que sepas por qué. ¿Por qué quieres contarla? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué objetivo persigues? ¿Para qué contarla? Y una vez que ya te pones a contarla, bueno, te pones a prepararla, pues haz lo posible por descartar los detalles que no sean necesarios para mostrar aquello que quieres mostrar. Lo que tienes que hacer es incluir una cantidad suficiente de elementos para que la gente imagine de una manera vívida qué ocurrió. Nos dice Anderson que algunas de las mejores charlas se construyen a partir de una única historia y esto resulta una estructura que aporta innumerables beneficios. Por ejemplo, los siguientes. Se respeta la línea argumental. Puede suscitar una reacción intensa en el público. Si la historia trata de ti mismo, generarás empatía. Te resulta así fácil recordar lo que vas a decir, porque la estructura es lineal. Así pues, muchos conferenciantes aprovechan su ocasión de hablar simplemente compartiendo con los demás su propia historia. Pero ojo, cuidado, recuerda que el objetivo es dar, ofrecer, proporcionar. Y eso es algo que a veces con las historias personales no se consigue, porque con las historias personales a veces sí, entretienen, intrigan o suponen una inyección para el ego de quien pronuncia la charla, pero no siempre y no necesariamente aportan al público algo que se pueda llevar consigo, es decir, ideas interesantes, información aplicable, una perspectiva potente, un contexto enriquecedor, esperanza, al fin y al cabo. Es decir, una serie de anécdotas muy interesantes, aparentemente muy cautivadoras y hasta seductoras y todo a la hora de ser escenificadas, sin el envoltorio de una idea potente, o de al menos una idea, se trata simplemente de una oportunidad perdida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos buscar algo que enlace momentos clave de manera que quienes nos escuchen puedan extraer un significado de ellos. Este es el elemento más importante, la clave semántica, que haya un significado, haya un motivo, haya un porqué a la hora de decir ciertos episodios personales y saber entrelazarlos de cara a un objetivo narrativo concreto. ¿Y esto cómo se puede conseguir? Bueno, pues Chris Anderson nos habla del poder de la parábola. Es que hay historias cuidadosamente pensadas para cumplir una función metafórica, las parábolas, esos relatos que incorporan una lección moral y hasta espiritual. Pero cuidado, porque no se trata de insultar la racionalidad inteligente de los asistentes, dándoles muy masticada la conclusión exacta que deben extraer ellos de la historia contada por nosotros. No hay que llegar a ese extremo, lo que pasa es que sí hay que asegurarse del todo de que se les proporciona a ellos, a la audiencia, a los espectadores, a los escuchantes, las suficientes pruebas, los suficientes puntos para que los vayan uniendo en cierta idea que tiene que estar desarrollada en una línea narrativa. También nos aclara Anderson que conocer a cada público resulta de gran importancia, pues una parábola puede funcionar muy bien ante unos asistentes siempre y cuando a lo mejor estén familiarizados con el campo conocimiento, con la disciplina en la que estamos tratando. Pero quienes se encuentren alejados de dicha área de conocimiento, a lo mejor se perderán desde el principio, ni entenderán la parábola, y aunque a lo mejor puedan entender la parábola, no entenderán el por qué han metido esta parábola aquí. Bueno, si ocurre esto, realmente no están entendiendo nada. Pero es que a lo mejor no es culpa de ellos, sino es que es culpa nuestra, porque entender dicha parábola requería entender ciertos elementos clave de un área de conocimiento que no todo el mundo tiene por qué conocer el área de conocimiento de la que vamos a hablar. También nos habla Anderson de los riesgos del recurso de la parábola. A veces la analogía no acaba de encajar del todo, puede desorientar más que ilustrar, o uno dedica tanto tiempo a contar la historia que cuando al final quieres ir al grano, ir a la conclusión,
Ya te has comido el tiempo, tienes que acelerar y eso resulta un fracaso comunicativo. Lo que nos dice Anderson es que las historias en general, no solo las parábolas, todas las historias, cumplen también con otra función muy poderosa, la explicación. Bueno, a lo mejor las historias no es que expliquen, pero ayudan a la explicación, les sirven de apoyo. Y suelen darse así con forma de inserciones breves. A lo mejor estamos argumentando y necesitamos introducir una breve historia para que se entienda del todo o para iluminar, para poner un ejemplo, aunque sea anecdótico, aunque sea ficticio, de lo que estamos haciendo. Pero estas explicaciones se ven diseñar de forma específica para reforzar, para subrayar cierto elemento de cierta idea. La última idea de Anderson que queremos mostrar es que las historias vibran profundamente en el interior de los seres humanos. Por eso, al pronunciar tu charla en forma de historia o de una serie de historias, pero que estén relacionadas entre sí con el fin narrativo que quieres conseguir, lograrás que se incremente inmensamente tu conexión con el público. Pero por favor, recuerda Anderson, que tu historia tenga un significado, que tu historia signifique algo. Nos elevamos ahora hacia un plano más teórico, plenamente teórico, con Jesús G. Maestro, el futuro de la teoría de literatura, obra de 2019. ¿Por qué? Pues como la narrativa es objeto de estudio de la literatura, pues oportuno es que leamos unas líneas de la teoría de literatura que pasa por ser, seguramente lo sea, la teoría de la literatura actualmente más potente, sin exagerar, pues tiene muchos puntos para serlo de toda la historia. Y además una teoría de la literatura pensada y expresada y escrita en español. Dicha teoría de literatura no es simplemente este libro. Dicha teoría de literatura, que se llama El materialismo filosófico como teoría de literatura, se expuso a lo largo de 15 años en diversos libros, pero al final en la crítica de la razón literaria, obra de 2017, obra que son 3 volúmenes, más de 3.000 páginas, varios kilos de obra. ¿Y qué nos dice Jesús González Maestro? Pues literalmente nos dice lo siguiente: la literatura es la más cínica, embustera, engañosa de todas las artes. El literato miente como un bellaco, puede convertir la ley en un cuento, la historia en un mito, la realidad en espejismo, la ciencia en fantasía, la geografía en leyenda, y al revés, puede convertir cualquier irrealidad en una materia muy inflamable. Sin embargo, hay un asunto, un factor clave que la literatura no puede pasar por alto. Hay una baza que la literatura no está dispuesta a ceder: la ficción. ¿Y por qué? Y es que en la ficción reside una de las dimensiones esenciales de la naturaleza de la literatura. Una de ellas tiene otras dimensiones esenciales, como puede ser la razón o racionalidad, la operatoriedad, el lenguaje verbal, la potencia poética, la dimensión pragmática, el hecho de que haya autores, lectores, intérpretes. Pero a diferencia de todas ellas, de todos estos elementos, de todas estas dimensiones, la ficción ofrece uno de los mayores retos, uno de los mayores desafíos a cuantos se acercan a ella. La tesis de Jesús González Maestro es bastante clara de entender y bien simple en el sentido de sencillez. Otra cuestión es el andamiaje que hay detrás. Y es lo siguiente: no toda ficción es literatura, porque por ejemplo en un enunciado de matemáticas, un enunciado de física, pues puede haber una parte ficcional de que si tenemos un tren que sale a este punto, etcétera, etcétera, se cuenta una historia para invitar al que va a hacer el examen a comprender una situación que tiene que resolver a partir de ecuaciones. Ahí hay un elemento ficcional, pero eso no es literatura. Entonces, no toda ficción es literatura, pero toda obra literaria es ficcional. La literatura es ficción. Inclusive la poesía también es ficción. Y algunos a lo mejor estáis pensando en el ensayo, pero es que el ensayo puede haber ficción, pero el ensayo puede haber una obra, un ensayo filosófico sin tener que recurrir en ningún momento a la ficción. Pues precisamente por eso, para Jesús G. Maestro, el ensayo no es un género literario. El ensayo no es ficción y por tanto no es literatura. Y es que la ficción es tan importante en el hecho literario, es que la literatura tiene su origen precisamente en lo ficcional. Cuando hay un pasaje, hay un paso, no solamente del mitos al logos, en el contexto griego, sino un pasaje de la oratoria a la escritura. Y en dicho pasaje, los dioses griegos, pasan a ser personajes ficcionales, personajes ficticios. Y desde entonces,
toda literatura es ficción, lo cual no quiere decir que toda ficción sea literatura. ¿Pero qué sería exactamente ficción para Jesús Maestro? Pues lo define de la siguiente manera. Ficción, aquella materialidad que carece de existencia operatoria. De existencia operatoria porque tú podrás soñar con el personaje del Quijote, pero tú no te puedes ir a dar una vuelta con el personaje del Quijote. Con todo y con eso se trata de una materialidad que recibe contenido psicológico. No podemos pasar por alto que Jesús Maestro está aplicando la teoría del cierre categorial, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y en dicha manera de entender la realidad, para Gustavo Bueno, la materia tiene tres dimensiones, tres géneros de materia: lo físico, lo psíquico y lo abstracto, lo conceptual. Eso le permite afirmar a Jesús Maestro que los personajes ficcionales, personajes ficticios, pueden ser referentes a sujetos lógicos, de sujetos lógicos. Pero la ficción no tiene que ver con otros mundos posibles. La ficción nos dice literalmente Jesús Maestro que está destinada a poblar un mundo real. Por eso no podemos interpretar la ficción como algo aparte, al margen, o en otra dimensión, en otra esfera de la realidad. No, lo ficcional no son otros mundos posibles. La ficción es algo real, la ficción está en esta realidad. En el sentido de que la ficción forma parte de la realidad, de la única realidad que hay. Continuamos con el plano teórico, pero hacia el ámbito filosófico, exactamente la tradición analítica. A Manuel García Carpintero, a su libro de 2016, Relatar lo ocurrido con invención. Y parte Manuel García Carpintero de una pregunta, y es la siguiente. Si es posible afirmar en una ficción algo verdadero acerca de la realidad, ¿no debe también ser posible hacer referencia a elementos de esa realidad? Una cosa muy importante que subraya García Carpintero es el elemento de la intencionalidad del autor, porque nos dice que al menos en lo que respecta a la clasificación de las obras en una determinada categoría, bien sea obras de ficción u obras de no ficción, bien y dentro de la ficción o novela o poesía. Para poder hacer dicha clasificación nos dice literalmente que las intenciones de sus autores son determinantes. Bueno, a menos que existan serias razones para cuestionarlas. Y nosotros matizamos que sí, claro que sí, las intenciones de los autores son determinantes. Nosotros matizamos que las intenciones realizadas en las obras literarias, pero no son determinantes las intenciones que tuvo el autor, pero que nunca llegaron a realizarse en ninguna obra literaria. La esperanza de García Carpintero es que clarificar la naturaleza de la ficción supondrá también clarificar la naturaleza del lenguaje, asimismo de la representación, en sus usos no ficcionales. Pero las ficciones proporcionan conocimiento, ¿sí o no? Pues de tres tipos de conocimiento nos habla García Carpintero. Primer tipo de conocimiento que pueden aportar las ficciones. Conocimiento fáctico o proposicional. El que podemos adquirir de las ficciones históricas o biográficas. 2. Conocimiento vivencial. El que podemos adquirir poniéndonos en la piel de los personajes de ficción. Y aquí se abre un abanico amplio de experiencias nuevas. Y tercero, conocimiento práctico. Un saber cómo. El que podemos experimentar, imaginando, experimentando, cómo nos comportaríamos en situaciones complejas, en situaciones moralmente complejas. De esta manera aprendemos lecciones de uso práctico. Estamos todo el rato en esta sesión hablando de estrategia en el contexto de estrategias narrativas en un marco más amplio de estrategias discursivas. Pero, ¿qué cabe entender por estrategia? Bueno, pues recurrimos al texto de Christian Plantin, la argumentación, y encontramos la siguiente definición: conjunto de acciones coordinadas con el propósito de alcanzar un fin. Añade Christian Plantin que la acción estratégica puede ser individual o puede ser interpersonal, y la interpersonal puede ser cooperativa o puede ser competitiva. Así pues, como las operaciones narrativas en los discursos suelen ser individuales, en el sentido de que se trata de un individuo presto a mandar mensaje, a intercambiar un mensaje, pero desde una tonalidad narrativa, con una direccionalidad narrativa, necesitado de narratividad, se puede afirmar que las operaciones narrativas discursivas son acciones estratégicas individuales, más bien, con el fin de transmitir un discurso consistente orientado, es decir, que la historia consiga influir en la audiencia en función de nuestros intereses discursivos. En definitiva, lo que hemos querido transmitir en esta sesión es lo siguiente.
A la hora de usar el lenguaje en general, especificado en la lengua española, en este caso concreto, en el sentido de aplicarlo en los medios discursivos, en los medios que nos permiten argumentar, persuadir y comunicar de forma conjunta y entrelazada, es muy importante, es muy relevante el elemento narrativo. No porque el elemento narrativo agote toda la direccionalidad discursiva, no, pero forma un elemento clave. Lo narrativo no agota lo discursivo, pero lo narrativo forma un cuerpo importante, un contenido importante en toda la direccionalidad discursiva. Así pues, a la hora de construir y difundir un discurso, haríamos bien en saber cómo narrar, cómo contar historias.